Gracias. Lucas capítulo 24. Gracias. Versículo 45 al 49. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24, verso 45 al 49 dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Repitan conmigo: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gloria al Señor. Pidamos a Dios su dirección. Pidamos a Dios que nos hable, que hable a nuestro oído y al oído también de los que ven y oyen por medio de este programa que tienen. Saludo cordial a cada uno de los oyentes y también televidentes que van a ver este programa, que van a ver este servicio. Gloria al Señor, o que lo están viendo ya, digámoslo de esta manera. Oremos. Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, glorifica tu nombre como sabes hacerlo, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de cada uno de nosotros, porque cada uno de los que estamos aquí necesitamos más de ti. Señor, sin ti nada somos, lo reconocemos, lo aceptamos. Y sabemos que tu ayuda, tu misericordia y tu favor, aleluya, hace que nosotros nos renovemos, nos restauremos, tengamos nuevas cargas, nuevas visiones, nuevos deseos de seguir llenándonos del poder de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en cada oyente, en cada persona que ve este mensaje, Señor. Te lo pido en tu bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Gloria a Dios. Bueno, creo que en nuestro diario vivir, cada uno de nosotros hemos sido testigos de muchas cosas que nos ha pasado en la vida. Algunos pueden tener un determinado tiempo de edad y creo que tienen mucha historia que contarnos. A nosotros los que estamos en término medio y a otros que están en un término más bajo o que son más menores de edad. Tienen su historia, tienen sus anécdotas. Creo que son testigos de muchas cosas que han vivido, cosas buenas como cosas malas. Y creo que si cada uno de nosotros pasáramos aquí a contarlas, no terminaríamos de tantas cosas que tenemos por contar, de lo que hemos vivido en nuestra vida personal, pero aún mayormente de lo que hemos vivido con la experiencia que hemos tenido con Dios. ¿Es así o no? Creo que cada uno de nosotros tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos acordamos del pasado, en cierta forma nos da vergüenza hablar del pasado, hablar de lo que fuimos cuando no conocíamos de Dios. Pero cuando podemos hablar de Dios, tenemos que testificar de lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Porque el Señor en nuestra vida no hizo cualquier cosa. El Señor en nuestra vida hizo en nosotros un cambio espectacular. Podríamos decir un cambio sobrenatural. Un cambio que nos dio un giro de 160 grados y nos tiene contentos en esta tarde, dándole la gloria, la honra y la alabanza al que la merece. Alguien ha venido a alabar a Dios,
Alguien ha venido a aplaudir su nombre. Alguien ha venido a glorificar la grandeza del Señor. Si tú has venido a hacerlo, te invito a que lo hagas con más libertad. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, el tema de esta tarde lo hemos titulado Testigos del Poder de Dios. Amén. Bueno, hay una cantidad de personas y grupos religiosos que también dicen ser testigos de Dios. Y cada uno tendrá su defensa en base a la doctrina que enseñan, y es muy respetable sin querer herir algún sentimiento religioso o alguna creencia religiosa que se tenga. Pero nosotros como comunidad cristiana, como iglesia pentecostal, tenemos que decir, aleluya, que aquí en medio de este grupo se mueve una presencia gloriosa, se mueve una presencia y un poder sobrenatural en medio nuestro, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Alabanzas a Jesús. Tenemos que decir que somos testigos. Y me atrevo a decir, perdónenme el atrevimiento, somos verdaderos testigos del poder de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el Señor expresó estas palabras en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el verso 45 al 49. Las expresó en este término, en un concepto específicamente cristiano. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Se las estaba expresando a sus discípulos. Pero antes de eso dice que el Señor les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Sabe que para entender las Escrituras necesitamos que Dios nos revele, que nos abra el entendimiento para comprenderla. Hay algunos que la interpretan de una manera, hay otros que las interpretan de otra forma. Nosotros la interpretamos según el Espíritu de Dios nos da para alabanzas al Señor, para poderle dar una interpretación especial. Y creo que en la Biblia encontramos la revelación más grande que nos ha sido dada a nosotros como comunidad cristiana, y es que hemos entendido que Jesús es Dios sobre todas las cosas, y que Él se mueve en medio de este grupo a través de su Santo Espíritu, la presencia misma de Él. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Dios. Para ser testigo necesitamos entender qué significa la palabra testigo. Y testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento de él mismo. Es decir, nosotros no podemos hablar de cosas que no sabemos. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Tal vez al pastor Freddy yo no lo conozco, ni él me conozca mucho a mí. Hemos podido trazar de pronto algunas frases, algunas palabras de lo que hace que he podido estar aquí en este país, pero yo no puedo dar testimonio de la vida y el trayecto de su ministerio aquí, ni él puede dar testimonio de mi ministerio allá en Colombia. Pero quiero decirle algo, hay algo que al hermano Freddy y a mí nos une, y es el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Aleluya, alabanzas al nombre de Jesús. Por eso tenemos que dar testimonio de aquel del que hemos conocido. Amén. Y por eso nosotros con tanta seguridad tenemos que presentar a Jesús como el único y verdadero Dios. Tenemos que presentar a Jesús como el único que salva, el que restaura, el que renueva vidas. Tenemos que presentar a Jesús como nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro proveedor, y podemos decirlo abiertamente como nuestro todo. Porque tú y yo sin Dios nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Y lo que hacemos hoy solo lo hacemos por su bendita misericordia y su revelación dada a través de esta preciosa palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes son testigos de estas cosas. Aleluya. Los apóstoles fueron testigos, y esto contiene diversos elementos. En primer lugar, un testigo ha de ser necesariamente testigo ocular o auricular. Los discípulos fueron testigos oculares, pero también fueron testigos auriculares. Ellos vieron
y oyeron y siguieron. Amén. Ellos vieron, oyeron y siguieron. Alabanzas a Jesús. Y yo muchas veces, en cierta forma, me he lamentado y digo, oiga, qué rico haber existido en el tiempo de los discípulos y poder haber conocido a Jesús, poder haber conocido al Señor. Pero bueno, no me tocó ese privilegio, me tocó fue en este tiempo. Alabanzas al nombre de Jesús. Nos tocó en este tiempo a nosotros haber conocido de Jesús. Bueno, no podemos decir que somos testigos oculares porque no hemos visto al Señor, ni tampoco podemos decir de qué forma física tenía Él, pero sí tenemos que decir que lo hemos conocido. Alabanzas al nombre del Señor de una manera auricular, porque a nosotros nos hablaron de la palabra y la fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios, y a través de la palabra conocimos quién es Jesús. Alabanzas a Jesús. Usted no se siente contento de haber conocido quién es Jesús aunque no lo vea. Usted no se siente feliz de haber conocido cuál era el propósito que Él tenía para con usted. Yo me siento orgulloso. Y yo cada rato tengo que llorar. Yo cada rato tengo, cuando yo alabo y expreso mi alegría en lágrimas, en cantos, en danza, porque yo no puedo contener, aleluya, lo que el Señor hizo en mi vida y siento en mi vida. Alabanzas a Jesús. Testigos son los que a pesar de peligros y angustias dan testimonio de que la palabra de Dios es viva y es veraz. Nosotros no predicamos un engaño. Nosotros no predicamos una mentira. Nosotros no anunciamos algo que se inventó el hombre. Aunque hay muchos comentarios de personas que dicen que el papel puede con todo y que cualquiera pudo haber escrito la Biblia. Pero es cierto, hay muchos escritores, hay mucha gente famosa y podríamos quitarnos el sombrero delante de esos escritores. Pero nosotros no solamente nos quitamos el sombrero ante este libro, sino que nos postramos ante el autor de este libro, que es Jesucristo, el único y verdadero Dios. Y esta palabra ha permanecido de generación en generación. Hay muchos escritores que ya pasaron a la historia, pues el autor de este libro no ha pasado a la historia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y lo seguirá siendo, porque el Dios nuestro es grande y poderoso. Alabe a Jesús, hermano. Alabe a Jesús si lo has conocido. Alabe a Jesús si verdaderamente has tenido un encuentro con Dios. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Estas personas que testifican de Él, aún arriesgando sus propias vidas, dan testimonio de que Él es veraz. Es más, los mismos discípulos entregaron su vida, alabanzas al Señor, por la experiencia que habían tenido con Jesús. Ellos eran testigos de que el que los había llamado tenía poder y tiene poder todavía. Ellos eran testigos de lo que Jesús hizo. Fueron testigos cuando el Señor mismo por nombre propio los llamó para que le siguieran. Fueron testigos cuando vieron levantar paralíticos, cuando el Señor les daba la orden para que se levantaran de allí. Fueron testigos cuando el Señor sanaba a los ciegos. Fueron testigos con sus propios ojos y también escucharon. Fueron testigos cuando levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Fueron testigos cuando levantó a la hija de Jairo. Fueron testigos cuando levantó a aquel hijo de la viuda de Naín que iba a sepultarlo. Ellos fueron testigos de esos milagros. Alabanzas a Jesús. Ellos fueron testigos de las palabras claras que el Señor enseñó cuando Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ante esas evidencias, ¿cómo quedarse uno callado?
Por eso los discípulos no les importó. Aunque el Señor les había advertido de que por causa de su nombre iban a ser aborrecidos y que muchos iban a perder su vida, a ellos no les importó. Alabanzas a Jesús. La Biblia nos dice de algunos mártires que no les importó entregar su vida por causa del Señor, porque eran testigos del poder. Nos encontramos a Esteban, que fue apedreado por predicar, por hablar, lleno del poder del Espíritu, testificando las maravillas de Dios. Fue apedreado, y aun cuando estaba en su agonía, cuando estaba recibiendo las piedras sobre su cuerpo, él fue testigo de ver los cielos abiertos. Alabanzas al Señor. Y también alabanzas a Jesús. En su último momento tuvo que testificar y decirle al Señor: no les tomes en cuenta ese pecado. Ellos no conocen lo que yo conozco y estoy viendo. Por eso es que hay muchas personas que no entienden lo que tú y yo hacemos en este lugar. Hay muchas personas que no comprenden lo que hacemos al aplaudir, al cantar, al predicar. Algunos dicen que somos locos. No importa que nos digan que seamos locos. Estamos en la locura del Evangelio. Alabanzas a Jesús. La palabra testigo en griego quiere decir mártir. Esta palabra es designada a todos los confesores de la fe que derraman su sangre como sello a su testimonio. La palabra testigo en griego quiere decir mártir. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso Juan en su evangelio escribe estas palabras que dijo Jesús: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Pero nosotros tenemos que hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Tal vez no podamos decirle a las personas que hemos visto a Dios, porque estaríamos mintiendo. La Biblia dice: no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Pero sí podemos ver la gloria de Dios manifestándose en medio del pueblo. Sí hemos podido ver y podemos testificar de ver personas que entregan su vida al Señor, estando esclavas de la droga, estando esclavas del alcohol, estando cautivas por el pecado. Y hemos podido ver cómo el Señor, a través de su gloria, de su Espíritu, se manifiesta y se glorifica en esas vidas y las cambia. Y creo que si dijera en esta tarde: póngase en pie a alguien, aleluya, póngase en pie a alguien que ha sido transformado, que es testigo del poder de Dios. Póngase en pie a alguien que pueda decir: soy testigo de que Dios cambia. Porque usted y yo, aleluya, tenemos que decir: yo soy un milagro de Dios. Dios a mí me cambió, Dios a mí me transformó, Dios a mí me hizo una nueva criatura. Dele ese aplauso a Jesús. Dele ese aplauso a Jesús. Alabanzas al Señor. El verso 33 del Evangelio de Juan, el capítulo 3, dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Amén. El que recibe a Cristo en el corazón no se puede quedar callado. El que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús no puede enmudecer. Tiene que hablar y tiene que decir algo. Así no te sientas capaz de pararte aquí detrás de un púlpito, algo que no es cosa fácil. Pero sí tienes que decir algo allá en tu trabajo, sí tienes que decir algo allá en tu estudio, sí tienes que decir algo del poder de Jesús, de lo que ha hecho en tu vida. Cuenta ese milagro de tu vida y estarás dando testimonio de lo que el Señor es, de que Él es veraz. Gloria al nombre de Jesús.
Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús, cuando habla en el Evangelio de Lucas, la Biblia dice que Jesús les abrió el entendimiento a ellos para comprender las Escrituras. El hecho no es solamente conocer las Escrituras. Tenemos gente conocedora de las Escrituras, son eruditos, conocedores de la Escritura. Conocen la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y muchos hasta se la saben de memoria. Pero no es solamente conocer las Escrituras, es conocer el poder del Espíritu de Dios, lo que puede hacer el Señor a través de esta palabra con la unción del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Qué dicen ustedes? Alabanzas a Cristo. Por eso el Señor, aunque les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, también les dijo: les voy a dar el complemento. Ustedes son conocedores desde niños, eran judíos, conocedores de la palabra de Dios desde su infancia. Ahora son conocedores de los hechos que yo he hecho, son conocedores de lo que han vivido conmigo. Pero ahora yo les voy a dar algo más, les voy a dar el complemento para que cuando yo no esté, ustedes obren a través de ese complemento que les doy. Y por eso les dijo en sus últimas palabras, antes de que ellos lo vieran ascender a los cielos, Él les dijo: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí ninguno se puede excusar. Desde el día en que la persona acepta a Jesucristo en su corazón, se bautiza y Dios lo llena de su Santo Espíritu, no se puede excusar. Es un testigo de Jesús. Así que hay que hablar, hay que decir algo. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Es un poder especial. Por eso nosotros testificamos del poder del Espíritu de Dios, porque sin ese poder esta iglesia no estaría aquí. Usted y yo no estaríamos aquí. Perdóneme la expresión, estaríamos perdiendo el tiempo. Podríamos decir, estaríamos en una reunión cualquiera. Pero tú y yo no estamos en una reunión cualquiera. No estamos en una conferencia política, no estamos en una conferencia comercial, no estamos en una conferencia de ventas, no estamos en una conferencia de medicina, no estamos en eso. Estamos en una conferencia mejor. Estamos juntos alabando y glorificando y dando testimonio que Jesús se mueve en medio de esta iglesia a través de su Espíritu. ¿Es así o no? Poder. Somos testigos del poder. Hay dos palabras en griego principales que traducen la palabra poder, pero no significan lo mismo, pero tienen que ver con la palabra poder. La primera es dinamis. No sé si lo expreso bien en griego, pero la palabra es dinamis, y la otra es exousia. Dinamis y exousia. Dinamis es descrita como la capacidad moral o física de poder hacer las cosas en lo personal. Se traduce en capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, poder, potencia, señal, valor, que ayuda más a ver el carácter de la persona en lo que puede hacer, en su conocimiento, en su estudio, en sus capacidades. O sea que todos los que estamos aquí tenemos dinamis, tenemos capacidades, tenemos virtudes. Alabanzas a Jesús. Y lo que yo sé tal vez tú no lo sepas, pero lo que tú sabes yo no lo sé. Y esa es tu capacidad y esta es mi capacidad. Tú y yo tenemos dinamis, podemos hacer las cosas, lo que nos propongamos hacer. Nosotros lo llamamos fuerza de voluntad, superación, autosuperación. Eso está bien.
Tenemos que superarnos, tenemos que proyectarnos, tenemos que mirar la vida de un modo futurista. Alabanzas al nombre del Señor, pero necesitamos el complemento. Alabanzas a Jesús. Tenemos el conocimiento, pero necesitamos el complemento. Y el complemento está en la palabra exousia, que significa autoridad delegada, derecho, jurisdicción, libertad, privilegio, potestad otorgada. Por eso cuando el Señor les dijo y les abrió las escrituras y les dijo: y ustedes van a recibir, ustedes son testigos del poder. Y no solamente eso, sino que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos. Investir es otorgar una dignidad a alguien. Así que lo que tú y yo hemos recibido de Dios no ha sido cualquier cosa. Hermano, lo que tú y yo hemos recibido de Dios no ha sido cualquier cosa. Eso no lo encontramos en la esquina o en el mall. No lo encontramos por allá en las tiendas. Lo que tú y yo hemos recibido no ha sido cualquier cosa. Eso que tú y yo hemos recibido ha venido directamente del cielo para ti y para mí. De manera personal. Alabanzas a Jesús. De manera personal. Por eso, ¿por qué crees que muchas personas se quedan calladas cuando tú comienzas a hablar de Dios? Si tú estás bien con Dios, si tú vives una vida íntegra delante de Dios, si vives en santidad delante de Dios, si tú te consagras a Dios, si tú te llenas del poder del Espíritu, aleluya, tú recibes exousia, tú recibes autoridad, tú recibes respaldo de Dios. Para yo pararme aquí a hablar, yo necesito pedirle a Dios exousia. Yo necesito decirle al Señor: Señor, dame palabras, porque si me paro aquí simplemente con dinamis, tal vez podré quedar en ridículo. Pero si yo me paro aquí con el complemento que Dios sabe dar, aleluya, y sin ese complemento usted y yo no podríamos estar aquí. Si yo me paro aquí con exousia, con la autoridad del Espíritu, sé que Dios dará palabras para alguien que necesita en su corazón al Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Alabanzas a Jesús. Así que el Dios nuestro tiene esa potestad y esa autoridad y ese poder de dotarnos, de darnos ese complemento. Hermanos, tú y yo no fuimos testigos oculares. Tú y yo no vimos lo que vieron los discípulos. Pero la Biblia nos dice que somos llamados bienaventurados. La Biblia nos dice que somos llamados bienaventurados, privilegiados. Amén. ¿De qué? De hablar, de testificar de lo que no hemos visto, pero que hemos creído y hemos experimentado en nuestra vida de manera personal. Alabanzas a Jesús. Jesús apareció a sus discípulos estando ellos a puerta cerrada, y allí había uno de esos discípulos que había dicho que él tenía que ver a Jesús resucitado, porque no le creyó a aquellos que fueron a darle la noticia. ¿Sí se acuerdan de él? Y él entonces tuvo que llegar y decirle a ese hombre que le dio la noticia: hasta yo no ver y no meter mis dedos y mis manos en sus llagas, yo no creeré. Una de las dificultades que ha tenido siempre Dios con el hombre para poderle dar de exousia, su poder, su espíritu al hombre, es la incredulidad. La incredulidad ha sido el factor, el inconveniente para que el hombre pueda ver su gloria. Alabanzas a Jesús.
Y es por eso que Él aparece, estando ellos a puerta cerrada, y se dirige hacia ellos. Y cuando Tomás lo ve, entonces ahí sí cree y cae de rodillas y tiene que decir: Señor mío y Dios mío. Bueno, tuvo una gran revelación. Él expresó y dijo que Jesús es Dios, pero tuvo que verlo para creer. Y por eso se ganó el alón de orejas. Señor le aló las orejas y le dijo: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me ven y creen. Y dentro de ese grupo caímos tú y yo. ¿Por qué? Porque nos hablaron, nos dijeron que Jesús existía, que Jesús es Dios. Y tú y yo creímos. Y tenemos que decir en esta tarde y testificar que es verdad, que es veraz, que sí nos cambió, que sí nos transformó, que sí hizo de nosotros algo especial. Alguien agradecido que se ponga en pie y quiera venir aquí adelante y decirle al Señor: yo quiero exousia, yo quiero exousia, yo quiero poder, yo quiero autoridad, yo quiero que me capacites, yo quiero que me llenes. Nosotros no podemos conformarnos. Nosotros necesitamos experimentar más. Ahora estaba predicando en la iglesia donde el hermano Germán, y les decía: hermanos, mire, nosotros allá en Colombia somos un grupo de más de 4,000 pastores de nuestra denominación. Hay una cantidad de iglesias en todo el país de Colombia. Aquí apenas se está empezando por medio de esta denominación. Alabanzas al nombre del Señor. Y le decía al hermano Germán, y le digo a usted también, hermano Freddy: es un privilegio, aleluya, que usted sea uno de los pioneros de un gran avivamiento que Dios quiere mostrar aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Alabanzas a Jesús. Es un privilegio que sea uno de los primeros pastores que están dando testimonio aquí en este país, que Jesús salva, que Jesús restaura, que Jesús renueva, que Jesús cambia, que dota de poder. ¿Cómo callar? ¿Cómo enmudecer? ¿Cómo poder decir que no somos capaces de hablar si tenemos el respaldo del Espíritu de Dios con nosotros? Abre tu boca, dice el Señor, que yo la llenaré. No sientas miedo, no sientas temor. Da testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Somos llamados bienaventurados. Tú fuiste investido de ese poder. Se te fue dada una dignidad para que la transmitieras a través de la música. Se te fue dada una dignidad para que la transmitieras a través de tu voz, entonando, cantando. Te fue dada una autoridad para que la transmitieras a través de la oración, de la intercesión. Se fue dada una autoridad para que la transmitieras a través del evangelismo, repartiendo un volante, entregando una tarjeta de invitación. Se te fue dada una autoridad, y esa autoridad no te la dio cualquiera. Esa autoridad no te la dio el pastor Freddy. Esa autoridad no la estoy entregando yo, el pastor Rodolfo. Esa autoridad la entrega el Señor a través de su Espíritu. No puedes hacerte el indiferente ante este poder sobrenatural que está con esta iglesia. Oh, hace pocos días llegué a este país y tuve la oportunidad de estar en la convención juvenil, y yo tengo que decir que la gloria de Dios y el testimonio del evangelio se está moviendo y se siente en este lugar, se siente en cada congregación nuestra. ¿Cómo callar? ¿Cómo enmudecer ante tanta maravilla que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Tú tienes algo que decir de Él. Tú eres un testigo. Tú eres un testigo.
Habrá alguien que quiera ser un testigo. Yo quiero ser testigo cada día más de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dígale algo a Dios.